Bueno, pues lo primero, buenos días a todos y encantado de estar aquí en Donostia. Muchas gracias a OPES Cantábrico por la invitación y, bueno, pues eso, como digo, es un placer para mí estar aquí, ver tantas caras conocidas y también vernos en directo después de tanto tiempo en algunas ocasiones. Y también a mí, por supuesto, pues esta ciudad tan preciosa me recuerda también algunos de mis primeros viajes en la Secretaría General de Pesca desde hace años. Entonces, bueno, como digo, encantado de estar aquí en esta mañana y compartir con vosotros esta jornada. Bueno, como me han pedido, pues he preparado una presentación bastante esquemática de un asunto que creo que nos sigue preocupando a todos porque es una realidad que es una medida fundamental de la política pesquera común actual. Y, bueno, yo siempre digo que creo que es una medida que, como figura en la presentación, fue una medida controvertida, de mucho debate, pero yo creo, mi opinión siempre ha sido que creo que es una medida que ha llegado para quedarse, de alguna manera. Entonces, veremos a ver en el futuro qué nos depara, pero desde luego que yo creo que es una medida que de una manera ha llegado a nuestras vidas y al mundo de la pesca para quedarse, como digo, dentro del marco de la política pesquera común. Como creo que todos sabéis, no es ninguna cosa especial. Probablemente yo diría que es la principal o la medida más novedosa que tuvo la reforma de la política pesquera común que se ha aplicado desde el año 2014, con el reglamento de finales del año 2013. Y, como mencionaba antes, una medida compleja y también controvertida, porque muchas veces yo creo que todavía sigue existiendo bastante desconocimiento en su aplicación. Espero que mi presentación sirva para seguir aclarando algunos de los elementos en su aplicación. También quiero destacar que ha sido y continúa siendo, o sea, no es algo que se haya acabado, ni mucho menos, que es una enorme carga de trabajo el que ha habido detrás para desarrollarlo. O sea, realmente, como veréis en una de las diapositivas siguientes, la base únicamente es un artículo de la política del reglamento de la PCP, el artículo 15, y a partir de ahí ha habido inmensidad de reuniones, horas de trabajo para ir implementando y aplicando esa obligación y que, como digo, no está acabada, y sobre todo y especialmente dentro de los grupos regionales. Como sabéis, la regionalización es uno de los aspectos fundamentales también que introdujo la reforma de la política pesquera común, y a partir de ahí pues, se ha venido trabajando por parte de las administraciones, pero también contando con el conocimiento y los aportes y el apoyo de los científicos, pero también del sector pesquero a través de los consejos consultivos, para ir también desarrollando esta obligación de desembarque. Bueno, como pone ahí, medidas, nosotros hemos necesitado de dotarnos de medidas en España a nivel normativo para poder aplicar esta obligación de desembarque a través de normas de más alto rango, como son las ministeriales, pero también todos los años, como veréis, publicamos resoluciones de la Secretaría General de Pesca que suponen el desarrollo para el año correspondiente de esta obligación de desembarque. Bueno, como decía, el reglamento de la PCP, el 1360 del año 2013, es el punto de partida. Y únicamente su artículo 15, muy extenso, por otra parte, pero únicamente esa es la referencia que tenemos, con todos sus, iba a decir, sus ventajas y sus inconvenientes, porque ahí se citan en muchas de sus disposiciones cosas que luego ha habido incluso que interpretar o ver de qué manera podían irse aplicando en la práctica. También desde el punto de vista temporal, sabéis que bueno, el reglamento es de aplicación desde principios de 2014, pero lo que es la obligación plena la aplicación plena de la obligación de desembarque, como denominamos, es desde el 1 de enero del año 2019. Es decir, que tuvimos, digamos, un periodo de preparación donde efectivamente fueron entrando pesquerías en la obligación de desembarque, determinadas especies, pero quizás no eran las más problemáticas o no se veían las más problemáticas desde el punto de vista de esta política, también conocida, como sabéis, como política de no descarte. Ha salido a partir del año 2019, donde, sobre todo en el año previo, tuvimos que dotarnos de medidas y herramientas para evitar muchos de los temores a nivel de la gestión de la actividad pesquera que podían venir, como digo, a partir de esta plena aplicación. Referencias básicas, de nuevo, como digo, el artículo 15 del reglamento de la PCP, no hay más en la normativa comunitaria hasta ese momento, y como digo, es el punto base de partida, y a partir de ahí ha habido un desarrollo. La aplicación plena desde el 1 de enero del 2019,
un elemento claro y fundamental para saber a qué se aplica la obligación de desembarque, que son aquellas especies sometidas a taquicotas y aquellas otras que también cuenten con tallas mínimas de referencia a efectos de conservación. Esto fundamentalmente es en el ámbito del Mediterráneo, pero bueno, también aquí en el Atlántico, en el Cantábrico, también hay alguna especie, como sabéis, no está dentro puramente del ámbito o en aplicación del régimen de taquicotas y también cuenta con talla mínima de referencia a efectos de conservación. Varios tipos de excepciones. Eso, como digo, es uno de los desarrollos que ha habido que hacer porque realmente el reglamento así también tengo que señalarlo porque esa fue la realidad. España luchó en aquel momento durante la negociación de la reforma de la PCP para que hubiera estas exenciones y porque si no la aplicación pura y dura de esa obligación de desembarque resultaba imposible. Si hoy pensamos todavía que esta obligación es muy difícil de aplicar, sin estas exenciones y excepciones que España luchó y consiguió que se figuraran en ese artículo 15, muy difícilmente estaríamos donde estamos hoy. Hay básicamente 3 tipos de excepciones que desarrollaré un poco más adelante, que son la de alta supervivencia, la flexibilidad interespecies y la exención de minimis. Y, bueno, finalmente, un elemento que creo que es fundamental, que a veces yo creo que es poco conocido, y que, bueno, pero que realmente está ahí, digamos, grabado a fuego también en el artículo 15, y es la no posibilidad de comercializar para consumo humano directo las capturas por debajo de talla. Yo siempre he pensado que bueno, pues los legisladores, incluida la propia Comisión Europea en su propuesta, creo que siempre era esta medida que a veces yo creo que no es que sea malinterpretado, sino que realmente no se ha comprendido bien. Yo creo que el espíritu era, pues, otro de los elementos que subyace siempre detrás de la obligación de desembarque y que veremos a continuación, que es la mejora de la selectividad de los artes de pesca. Es decir, que dentro de un tiempo, porque esto, como digo, continúa y no es nada fácil de aplicar, llegáramos a una situación donde no hubiera capturas por debajo de la talla. Y esta es una manera de, digamos, desincentivar esas capturas, derivándolas a otro circuito diferente en la comercialización. Como digo, para mí, cuando no estuve directamente en las negociaciones, estaba en otras tareas dentro de la Secretaría, pero cuando vi esta disposición siempre me llamó la atención y yo creo que es una quizás de las más desconocidas, pero a la vez de las que, bueno, puede ser más controvertidas y quizás a lo mejor en un momento determinado podamos vislumbrar otros escenarios para esta medida. Recuerdo, por ejemplo, de mis tiempos en la Secretaría en otras tareas, que alguna administración consideraba que cuando se encontraran en puerto esas capturas, que además es un cambio muy significativo respecto al régimen anterior, es decir, anteriormente a la reforma y a la obligación de desembarque, tú tenías la obligación de descartar esas capturas, no traerlas a puerto. Bueno, pues ese cambio también de mentalidad importante para los pescadores, lo reconozco que es un cambio muy enorme de mentalidad. Había administraciones que consideraban que eso directamente tenía que decomisarse y destinarse, pues, a lo mejor a beneficencia. Yo se lo escuché a alguna administración. Eso directamente sería, como digo, decomisable por los inspectores de pesca en puerto y llevarlo. Creo que no ese es el sentido tampoco, pero sí que digamos, la visión, yo creo, el enfoque que quisieron dar los legisladores en ese momento fue el de, bueno, pues ese progreso en la mejora de la selectividad de los artes de pesca, que, como digo, saldrá un poco más adelante también en la presentación. ¿Qué hemos hecho en España para desarrollar esta obligación de desembarque? Pues básicamente, en principio, así de manera inicial, una orden ministerial del año 2019, que luego fue modificada en el año 2020, completada, digamos, de alguna manera, aclarando algunas de las definiciones y dando pie, sobre todo, de manera fundamental, a la Secretaría General de Pesca para poder desarrollar, mediante resolución anual, esas exenciones y disposiciones, como digo, que permiten una aplicación más flexible, llamémoslo así, de la obligación de desembarque. Bueno, hay una orden del año 2019, creo que me he saltado la diapositiva anterior, y esta que la modifica es la orden, la primera fue de abril de 2019 y la siguiente fue en junio de 2020. Fue una modificación básica en cuanto a aclaración de algunos conceptos. ¿Qué hacía esta orden? Pues, como digo, definir esos conceptos de exenciones, de minimis, de alta supervivencia, de capturas no deseadas, establecer medidas de gestión para esas exenciones,
También algunas medidas de control y destino de esas capturas por debajo de talla, y como decía, tienen ese destino de no comercialización para consumo humano directo. Algunas medidas también para promover y establecer desde el punto de vista del desarrollo de la actividad para mejorar la selectividad, para reducir esas capturas por debajo de talla, y también desde el punto de vista de la regla de conclusión de capturas y la regla de movimiento, que es un elemento también que yo creo que no se aplica de manera muy frecuente, pero así está establecido en la orden, la obligatoriedad en algunos casos de que cuando por el desarrollo de la actividad se captura por debajo de talla de manera significativa, se haga un desplazamiento del buque pesquero unas determinadas millas para que pueda continuar su actividad, de modo que al final no acumule pues demasiadas capturas por debajo de talla, ni tampoco desvirtúa al final lo que necesita cumplir desde el punto de vista de normativa comunitaria, como es la composición de capturas, que, como sabéis, fue desarrollada y se ha actualizado, digamos, posteriormente en el Reglamento de Medidas Técnicas del año 2019. La orden del año 2020, como digo, fue una modificación de algunos ajustes, revisión algo del ámbito de aplicación, las definiciones, aclaración de algunos de estos mecanismos, alineación de la normativa comunitaria con la comunidad comunitaria respecto a lo que se puede utilizar en la zona 7 de ICES, especialmente esto de interés para la flota obviamente para la flota de los 300 de arrastre, y también la regla de movimiento respecto a ese desplazamiento obligatorio de 3 millas cuando se produce un tipo de capturas determinado durante el desarrollo de la actividad. ¿Cómo ha continuado el desarrollo? Esto es lo que hicimos, digamos, la base comunitaria y la base nacional, pero luego anualmente, sobre todo, se ha venido desarrollando a través de actos delegados, actos de la Comisión Europea que han partido del trabajo que señalé inicialmente de los grupos regionales, y es el desarrollo de esas exenciones que figuran reconocidas, como digo, de manera expresa en reglamentos de la Comisión. Parten de algunos de los elementos que figuran en el artículo 15, pero es necesario desarrollarlos. Por ejemplo, demostrar la alta supervivencia de determinadas especies cuando se capturan con determinados artes. Eso es una exención que está reconocida, pero hay que demostrarla científicamente. Para eso venimos trabajando también en España con los institutos científicos para poder aportar las pruebas y con el resto, por supuesto, de Estados miembros en los grupos regionales y sus institutos científicos para poder hacer esa demostración objetiva de que determinadas especies capturadas con determinados artes, cuando se devuelven al mar, tienen una alta supervivencia. En eso se sigue trabajando y seguimos trabajando porque cada vez más la Comisión quiere, tanto en esta como en otras excepciones, exigir más en que haya una evidencia científica de que esa alta supervivencia o que esas exenciones están justificadas. Por ejemplo, en este momento tenemos para el besugo con ate de anzuelo, tenemos para la cigala con pesca de arrastre, o también tenemos, por ejemplo, para las rayas con varios artes. Quiero aclarar, por ejemplo, que lo que denominamos el slipping o la abertura del arte de cerco sería equivalente también a la alta supervivencia, porque bueno, antes de izar las capturas al barco, todavía, aunque estén muy apretadas en algunos casos, pero las capturas todavía están vivas de las especies de pequeños pelágicos que son objeto de captura del cerco, y eso, aunque no es una excepción como tal de alta supervivencia, pero sí que es verdad que eso, digamos, que sería equivalente y está permitido, obviamente, en estos actos delegados. Estos actos delegados han venido, como digo, desarrollándose a lo largo de los años desde el 2015-2016. Actualmente tenemos un acto delegado fundamental que es el que nos marca, digamos, estas exenciones vigentes y que tenemos que desarrollar en España anualmente. Es el Reglamento Delegado UE 2020/2015, que está prevista su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2023, pero algunas de estas exenciones también se revisan año a año o necesitamos aportar información desde los grupos regionales a la Comisión Europea todos los años. Y es más, no solo sirve que esa información que, como digo, solicitamos a nuestros estudios científicos y se hacen trabajos, y también desde aquí quiero hacer una llamada también al sector, que en algunos casos también está colaborando, pero creo que también es todavía más necesario incluso que colaboréis en esos trabajos científicos con los institutos. No solo le sirve a la Comisión que nosotros enviemos esa documentación, sino que la pasa por el filtro del STEF.
sabéis, el STEF, el Comité Científico Técnico y Económico de la Pesca, que cada vez está jugando un papel fundamental en muchos ámbitos, pero especialmente en la obligación de desembarque. La Comisión, cada vez, como digo, que enviamos esa documentación justificativa y con informes de los estudios científicos, la pasa por el filtro del STEP para ver si es suficiente o no y está justificado mantener esa exención. Entonces, digamos que estos trabajos cada vez, como digo, son fundamentales para mantener estas exenciones, que como veréis más adelante, también están en la idea de la Comisión en algunos casos y también de alguna manera está previsto en el reglamento base irse reduciendo. Como digo, bueno, ese reglamento es el reglamento base de las medidas de exención que tenemos reconocidas tanto en las aguas noroccidentales como en las aguas suroccidentales. Se unificó precisamente en el año 2020 el reglamento en un reglamento único de la Comisión, ese reglamento delegado, porque viene derivado de la aplicación del Plan Plurianual para las aguas occidentales del 2019. Anteriormente teníamos dos reglamentos delegados, uno para aguas suroccidentales, sabéis que es el ámbito del Golfo de Vizcaya, Cantábrico, Portugal, Golfo de Cádiz, y aguas noroccidentales es la zona 6 y 7 ICES, la zona de Irlanda y la zona de oeste de Escocia. Pero a partir de, como digo, del año 2020 se ha unificado un único reglamento. Y se van haciendo algunas modificaciones, por ejemplo, en el año 2021 una mínima modificación. Como digo, su aplicación prevista era por 3 años hasta el 31 de diciembre de 2023, pero tenemos que ir justificando algunos de los elementos anualmente. ¿Qué hacemos en la Secretaría? Cuando sabemos las exenciones que tenemos reconocidas por parte de la Comisión Europea en ese acto delegado, nosotros las tenemos que transponer anualmente mediante resoluciones de la Secretaría General de Pesca, partiendo de la competencia reconocida en la orden ministerial que cité anteriormente. Y son para las 3 flexibilidades existentes, la de alta supervivencia, la de minimis y la de interespecies. Os pongo ahí simplemente las fechas de la resolución y su publicación en el BOE. Creo que todos las conocéis cuando se someten, pues, obviamente, a consulta a todos vosotros y cuando se publica, se firman por parte de la secretaria y se envían al BOE, pues también os las remitimos desde la secretaría por correo electrónico. Ya lo he ido un poco diciendo, pero lo reitero. Situación actual. Es necesario seguir trabajando en los grupos regionales. El trabajo, por ejemplo, en esta primavera se ha centrado fundamentalmente en buscar y aportar la documentación justificativa de determinadas exenciones que caducan en ese acto delegado a finales de este año 2022. Si no aportamos esa documentación y le es suficiente tanto a la Comisión con el dictamen que pueda hacer el STEF, nos las eliminarán. Entonces, nosotros hemos hecho trabajo junto con, como digo, los demás Estados miembros que participan en los grupos regionales. El año pasado, como decía, se han producido modificaciones muy puntuales. Y eso, ¿qué pasará a partir del 1 de enero del 2024? Pues muy probablemente el año que viene se trabaje en un acto delegado nuevo que sustituya a este acto delegado actual del 2020, aun con sus modificaciones, y yo creo que se dará otro paso camino de la obligación de desembarque y quizás veamos o vislumbremos probablemente por parte de la Comisión lo que ya estamos viendo, que algunas de las exenciones se tienen que ir reduciendo todavía más. En el caso de la alta supervivencia es la justificación científica. Ya he citado, por ejemplo, de las que tenemos de interés, por ejemplo, para el arrastre, para la cigala, para las rayas, por ejemplo, para el arrastre. Estas son el caso de las que cito ahí abajo en ese párrafo para aguas no occidentales, pero también tenemos la del besugo, por ejemplo, la del besugo para los anzuelos, que es fundamental, por ejemplo, para la disponibilidad de cuota. Disculpad, estoy hablando mucho. Sí. Son muchas diapositivas. Disculpad. Bueno, como decía, pues estas exenciones son importantes, especialmente cuando hay escenarios donde tenemos cuotas muy ajustadas a las necesidades. Entonces, si llega el caso, por ejemplo, Dios nos lo quiera, y así lo digo, y no ha surgido en los últimos años que nuestra cuota exigua de besugo no llegara a poderse mantenerse abierta a lo largo del año y tuviéramos que decretar un cierre, nos ayudaría esta exención a poder ayudar a que los barcos
de anzuelo, que básicamente son los que pescan el palangre, el besugo. Sé que algunos barcos de arrastre también en alguna ocasión puede capturar besugo, pero básicamente son los barcos de anzuelo. Sin esta exención, los barcos entrarían claramente en una dicotomía que es o descarto ilegalmente o traigo a puerto con algo que no tengo cuota y que cómo lo puedo declarar. Entonces, gracias a esta exención, por ejemplo, podemos mantener, si llega el caso, esa situación. Por ejemplo, en el caso de las especies de pequeños pelágicos para el cerco, como digo, es equivalente a la alta supervivencia y nos ayuda también, pues, por ejemplo, cuando hay capturas de baja talla, pues podemos abrir el arte, liberarlo e ir a buscar, como digo, capturas de mayor talla. Las exenciones de minimis. Aquí sí que quiero hacer una reflexión y es, son similares a las que vimos anteriormente, pero aquí sí que, como decía anteriormente, claramente el reglamento base ya lo preveía y la comisión cada vez tiene una mayor orientación. Esto se tiene que ir reduciendo o en algunos casos ya irse acabando. Es decir, que estas exenciones que básicamente permite descartar un porcentaje de la cuota que se tiene asignada, se puede descartar porque es por debajo de talla o por algún otro motivo que está descrito, se tiene que ir acabando. Es decir, ¿y cómo se tiene que ir acabando esto? A través de la mejora de la selectividad de los artes. Ese es el enfoque claro que la comisión quiere dar a esto. Partíamos de porcentajes de minimis del 9% en algún caso. Creo que señalaba el reglamento base 7% y se podía añadir un 2% adicional. Bueno, ahora mismo yo creo recordar que no hay ninguno que supere el 5%. En algún caso tenemos el 3%. En algún caso incluso ya se ha suprimido para alguna especie. Esto, como digo, es un mensaje claro que quiero lanzaros. Muy claramente la comisión está también subyaciendo, como digo, en el reglamento base, en el reglamento de medidas técnicas, la mejora de la selectividad de los artes de pesca, y esa mejora tiene que llevaría a la reducción de las capturas por debajo de talla, con lo cual deduce la comisión la no ya necesidad de la existencia de estos porcentajes de minimis. Así como digo, esto probablemente sea uno de los elementos más, digamos, caballos de batalla que tengamos en los próximos años, porque la alta supervivencia, más o menos con los estudios la podemos ir defendiendo, tenemos para pocas especies, pero los de minimis ya no es tan fácil defender, como digo, y cada vez más nos exigen más de los informes científicos que aportamos. Hacemos no solo también, justificamos, por ejemplo, desde el punto de vista de la estiva a bordo, de lo que complicaría la estiva a bordo el traer las capturas por debajo de talla sin este de minimis, pero también quiero lanzar otro mensaje, y es que tampoco en algunos casos estamos utilizando mayoritariamente esos de minimis. Nosotros en la Secretaría hacemos ese control. Los barcos declaran, he traído estas capturas por debajo de talla y computan contra el de minimis porque yo tengo unas cantidades reconocidas en esa resolución anual de la Secretaría. Pues, y Aurora lo sabe bien porque ese control se lleva en su dirección, ya al final del año ya miramos muchas veces y tenemos decenas de toneladas o de miles de kilos de algunas especies que se pueden descartar y no se utilizan, no se declaran. Entonces, también eso la comisión nos lo está preguntando. ¿Esto realmente se está utilizando? ¿Pedís los de minimis, queréis mantener estos porcentajes, pero realmente la flota lo acaba utilizando? Y yo creo que al final es necesario y la flota lo utiliza, pero a lo mejor lo que falta es declararlo. A lo mejor hay miedo, desconocimiento de que se puede declarar capturas por debajo de talla, traerlas a puerto. Es verdad que está el condicionante que decía del consumo humano no directo, pero se pueden traer se pueden declarar contra la cuota, es verdad que computan, pero si se descartan, computa contra el de minimis. Hay unas cantidades reservadas para eso. Si no las utilizamos, como es lo que está ocurriendo, probablemente la comisión también diga, es que cuando nos dice, en mi experiencia ya de unos años, con algunas cuotas en las negociaciones de los TAC y cuotas, ¿para qué queréis tanta cuota de esto si no la pescáis? Entonces, con los de minimis nos puede pasar lo mismo. Es un mensaje también que quiero lanzaros de que es importante de que aprovechemos esas cantidades que están reconocidas en la resolución de la Secretaría, porque se puede descartar pescado por debajo de talla, las especies y artes que están reconocidas. Estas son un poco las que tenemos así principales para nuestro interés. Está en el caso de las aguas noroccidentales, pues por ejemplo para el gallo hasta el 4%, por ejemplo el 3% de jurel para el arrastre, que eso, miro a Kiko que está por ahí, pues eso a lo mejor nos puede venir bien en la situación que tenemos de cuota de jurel este año, y yo no sé si va a ser mejor el año que viene desde el punto de vista de disponibilidad, y eso nos puede ayudar a que cuando la cuota va muy justa o se llegara a agotar, pues se puede descartar jurel.
Por ejemplo, para el arrastre, para la caballa, en la zona Sisi también hasta un 3%, pero como digo, esto ha ido menguando y cada vez nos cuesta más de decirle a la Comisión que esto lo necesitamos y cada vez, como digo, nos exige más para mantenerlas. Y al final puede que acabe eliminándolas. Y como digo, ¿por qué eliminaría a lo mejor las de caballa? Pues bueno, porque diría, al final ya toda la caballa es por encima de talla o porque ya no hay capturas por debajo de talla. Entonces, como digo, estas exenciones todavía son necesarias y animo a que las utilicemos. Estas son las de aguas suroccidentales. Aquí tenemos una batería todavía mayor, pero repito, muchas tampoco las estamos utilizando. Vemos que las declaraciones que hacen los barcos de descarte contra de minimis pues son muy bajas las capturas y yo creo que, además, creo recordar que solo en el Mediterráneo, que tenemos algunas exenciones de minimis, es la única vez donde creo que hemos llegado casi a agotar esas cantidades que tenemos. En el caso de todas estas, yo creo que nos quedamos muy por debajo de esas cantidades que podríamos utilizar y declarar esos descartes, que son, como digo, claramente son descartes legales, no son descartes ilegales. Bueno, la aplicación, como decía, en este caso está la flexibilidad interespecies. Creo que me he pasado la anterior, a ver. Bueno, no, esto es, a lo mejor me falta un título ahí, que es la flexibilidad interespecies. La flexibilidad interespecies es la tercera de las excepciones que tenemos y realmente también nos es muy útil. Pero esta ya no depende tanto de lo que nosotros demostremos cada año, como las anteriores, que justifiquemos científicamente, sino que depende de las evaluaciones científicas de las poblaciones. Y esto, como sabéis todos vosotros, pues prácticamente cada año tenemos esas evaluaciones científicas que nos recomienda básicamente ICES respecto al nivel de capturas que vamos a poder tener al año siguiente. Y la situación de una población también nos marca. No solo es el nivel de TAC que podamos tener, sino la situación, sobre todo de biomasa de esa población, si está en límites biológicos seguros, llamémoslo de manera general así, eso nos marca que podamos pescar un poco más de las cuotas que se establezcan. Es decir, podamos utilizar para computar capturas por encima de los TACs que se han establecido la cuota que se nos asigne de otra especie. Es así como funciona lo que llamamos la flexibilidad interespecies. Es decir, voy a poner el ejemplo más claro que tenemos, que yo espero que el año que viene, creo que vamos a tener una buena noticia, eso espero que se pueda ir confirmando, que vamos a recuperar. La merluza sur. La merluza sur, hemos tenido una situación, y tenemos este año 2022 todavía, donde la situación de incertidumbre también desde el punto de vista de evaluación biológica ha supuesto que hayamos perdido la posibilidad de imputar capturas de merluza contra cuota de otra especie. A eso lo podíamos hacer antes del año 2020 y anteriores, porque supuestamente las evaluaciones que había en aquel momento, la merluza sur estaba en una buena situación. Cuando eso no es así, pero no es porque no esté mal, sino porque ya ha pasado a otra categoría, dices, se ha dejado de permitir que podamos utilizar otra cuota, por ejemplo, rape o gallo, que está en una buena situación, para computar capturas por encima de la cuota que tenemos de merluza. Eso, como digo, nos supone una situación de riesgo de lo que siempre hemos vislumbrado, no citado hasta ahora, pero que sabéis todos que es el mayor riesgo, saldrá en la última diapositiva, que es el mayor riesgo que tiene la obligación de desembarque, que es el conocido, el que llamamos, se empezó a llamar como el efecto choke en los grupos regionales, que es el efecto de estrangulamiento. ¿Qué significa? Que si tú te quedas sin cuota de una especie, que además supuestamente la vas a seguir capturando, aunque sea de manera accesoria en las actividades pesqueras con un determinado arte, y no tienes ninguna de estas exenciones a tu disposición, los barcos se tendrían que quedar en puerto. Y esa es una situación, pues imaginaros, catastrófica. Entonces, por ejemplo, en el caso de la merluza, tenemos una cuota que no es holgada, pero espero que no lleguemos a agotar la cuota de merluza sur, vamos jugando con swaps, incrementándola además. Pero, por ejemplo, hay una especie donde es muy difícil que tengamos swaps y a partir de mediados de año, en estos últimos años, seguimos manteniendo la pesquería abierta de la flota para otras especies a la que va dirigida, por precisamente tener flexibilidad interespecies, que es el lenguado 8AB. Miro de nuevo a Kiko, disculpa que... La flota de los 300 puede seguir ejerciendo su actividad en el Golfo de Vizcaya, la flota de arrastre fundamentalmente de Ondarroa, porque tenemos la flexibilidad interespecies para el lenguado 8AB. Si no la tuviéramos, tenemos una cuota exigua. Francia es muy difícil que nos diera cuota porque este año además ha pegado un bajonazo importante el TAC del 36%. ¿Y qué haríamos?
los barcos se verían abocados, no sé, a ver, yo sinceramente os lo digo, no sé qué haríamos en la Secretaría. ¿Tendríamos que decretar que la flota se quedara en puerto hasta el 1 de enero del año siguiente? Yo creo que eso no lo haríamos, pero abocaríamos a los barcos a la dicotomía que decía anteriormente. O descartan ilegalmente ese lenguado, hay un poco de exención de minimis que recordar, pero el 5 o el 3% de nuestra cuota de 8 toneladas es nada. Creo que ahora vamos por 15 toneladas capturadas. ¿Qué hemos hecho? Pues a partir de que se han agotado las 8 toneladas que tenemos, esas 7 toneladas se imputan por parte de la flota a la cuota de otras especies principales, merluza, gallo rape, cada uno como va comunicando a la subdirección de Aurora. Si no la tuviéramos, ni hay exención de alta supervivencia, pues la flota estaría abocada, o la mandamos parar, que eso yo lo veo inasumible, o la flota tendría que incumplir, o la trae de tapadillo, llamémoslo así, perdóname la expresión, a puerto, o la descarte legalmente. Entonces, afortunadamente, con esa exención la tenemos. Y es importante, ¿y cómo la vamos a poder mantener? Pues depende, es una de las que nos preocupa para el año que viene, pues cómo evolucione la situación biológica del lenguado. Si ese lenguado 8AB, esa población, baja de unos determinados niveles biológicos, quizás la Comisión diga que el año que viene no hay flexibilidad interespecies. Tenemos un problema, sinceramente. Ahí buscaríamos el swap con Francia para obtener esas 10, 15 toneladas de más que necesitamos, pero no va a ser fácil. O sea, si baja más en la cuota, Francia, esas 2.000 toneladas que tiene, muy difícilmente, incluso aunque le pidamos 10 o 15, aparte, si nos las da, nos la cobra a precio de oro, aparte de eso, no nos las da gratis. Aquí nadie da cuotas gratis, pero además muy difícil. Entonces, afortunadamente la mantenemos. Hay alguna más, por ejemplo, el caso, ahora ya no es tanto, por ejemplo, el caso del brosmio, en la zona de arriba de Escocia. Pues lo mismo, tenemos una cuota pequeña de 60 toneladas y pescábamos más. Ahora, después del Brexit y los ajustes que hay, tenemos una cuota, y ha subido el TAC hasta 200 y pico toneladas, no es mayor problema. Pero si realmente se agotara esa cuota, pues necesitamos que se mantenga esas 20 especies. Hay otra también de la flota de los 300 que ahora estamos empezando a poner en funcionamiento, que es la maruca azul en la zona 6-7. Tenemos una cuota de 300 y pico toneladas. No me digáis por qué, no lo sé la razón, pero se está pescando más en estos últimos 2 años. Nunca se cerró la cuota hasta el año 2021. Ha habido que cerrarla, pero puede seguir pescando la flota o capturándola accidentalmente, trayéndola a puerto legalmente. ¿Cómo? Pues la flexibilidad interespecies, es decir, que esa maruca está en una buena situación y se reconoce en el acto delegado, en el reglamento TAC y cuotas, que esa especie se puede apuntar a las capturas a partir de esa cuota contra otras especies. Como digo, hay muchas especies, en algunas en las que lo necesitamos, ahora no lo tenemos. Ojalá la situación cambie para que podamos tener más especies en buena situación y eso permitirá, como digo, jugar más con las cuotas. Pero, como digo, es una flexibilidad también fundamental en algunos casos. Si no la tuviéramos, desde luego que la situación era la que he descrito. Y esta es ya la última diapositiva. ¿Cuál es la valoración general de la obligación de desembarque tras ya más de 3 años de aplicación, de la aplicación plena desde el 1 de enero de 2019? Pues bueno, lo primero, ya lo vino diciendo, es que enorme trabajo de los Estados miembros y los grupos regionales. También de control, he citado solo la parte de gestión de todos estos actos delegados, preparar esas recomendaciones, trabajo científico, pero también de control. La Asociación de Aurora también trabajan en los grupos regionales para medidas de control. O sea, un trabajo enorme que, bueno, pues porque surgió de esa reforma. Las complejidades se van superando poco a poco, pero como veis, sigue habiendo dificultades y lo sabemos. Pero hemos ido superando dificultades. El tercer punto es el que yo más destaco, al menos hasta ahora. No hemos llegado a ese temido efecto de estrangulamiento, al menos hasta ahora en España. No hemos tenido que coger y decir, ¿qué hacemos ahora? No tenemos cuota, no tenemos ninguna alternativa, hay que quedarse en puerto, hay que salir y que pase lo que Dios quiera. Afortunadamente no ha pasado eso. Hemos estado cerca, porque hay algunas cuotas que sabéis que vamos muy justos, pero a través de intentar intercambios y traernos cuota de otros Estados miembros, a través de estas flexibilidades hemos ido aguantando y no hemos tenido que decir, pues ¿qué hacemos ahora? Y a lo mejor esta flota la tenemos que decir que hasta el 1 de enero del año siguiente tiene que darse en puerto. O sea que yo, por lo menos, sinceramente, a lo mejor suena un poco pretencioso, creo que ese objetivo lo estamos consiguiendo. Con dificultades, pero al menos eso que es lo más temido, que es de que no tengo esta cuota y se va a capturar accidentalmente, inevitablemente por este arte de pesca. ¿Y qué hago? ¿Qué hacen los barcos con esa especie?
¿La descartan, no la descartan? ¿Les digo que se queden en puerto? ¿Cómo le digo a la flota que se quede en puerto, por ejemplo, el mes de diciembre? Como digo, afortunadamente eso no ha pasado. En los próximos años, ¿qué puede venir? Pues como digo, presión por parte de la Comisión claramente, y ya está vislumbrado en el reglamento de medidas técnicas y va en general en toda la política pesquera común, que hay que mejorar la selectividad de los artes para reducir las capturas por debajo de talla y que al final todas estas exenciones, sobre todo de minimis y alguna más, no sean necesarias. Pues se está haciendo, yo creo que estamos haciendo mucho trabajo, pero la selectividad todos sabemos que no es fácil, que siempre, y yo siempre lo digo y se lo transmitimos a la Comisión, yo creo que ese mensaje ha calado, pero no lo sé hasta qué punto, que es el incremento de la selectividad tiene que venir marcado también por el mantenimiento de la rentabilidad. Una cosa no puede ir en contra de la otra. Es decir, que nosotros podemos mejorar la selectividad. Sí, podemos pasar de malla de 70 milímetros en el arrastre del Cantábrico a malla de 100, pero eso si supone una disminución de la rentabilidad del 30, 40, 50%, eso es inasumible de un día para otro. Entonces, creo que estamos haciendo, y también os animo, y me consta que estáis haciendo muchos trabajos, muchos de vosotros, con los hitos científicos, en mejorar esa selectividad, en hacer pruebas de mallas, de paneles superiores, y creo que en algunos casos estamos en vías de poder plantear esas medidas de aplicación directa y demostrar que estamos en ese ejercicio, y en otras a lo mejor estamos un poco más lejos, porque es un ejercicio muy complicado, nada fácil. Pero lo quiero señalar aquí porque claramente por ahí van los tiros de la Comisión Europea. En esto, como en otras cosas, que ya es el tema general de, bueno, pues como sabéis, protección de ecosistemas, biodiversidad, pero en el tema de capturas accesorias pesqueras claramente va porque, bueno, pues que hay que reducir los descartes, las capturas por debajo de talla. Y la última en interrogantes, ¿qué vendrá en la futura PCP? Bueno, lo primero, nadie sabemos si va a haber reforma o no reforma. Lo único claro que hay es que está habiendo debates, todos creo que habéis participado algunos en debates que está habiendo, diferentes conferencias, eventos y demás. Lo primero, ya hay un debate, que cada uno se está posicionando, está mencionando qué es lo que piensa que debe de cambiar en la PCP. Y en la obligación de desembarque están saliendo cosas. Pero yo creo que lo único a día de hoy que tenemos seguro es que la Comisión tiene que presentar un informe. Antes del 31 de diciembre, para eso ha hecho una encuesta, el otro día hizo una conferencia, que creo que estuvisteis muchos de vosotros o presentes o conectados, la conferencia que organizó el Comité de las Regiones y la Xunta hace unos días también. Nosotros también, como sabéis, os estamos convocando la semana que viene en Gijón a muchos de vosotros también para, bueno, pues ir viendo un poco qué planteamientos podemos tener de España, aunque tenemos muchas cosas claras, para escucharos. No sabemos qué va a pasar, pero desde luego que, como dije al principio, creo que la obligación de desembarque ha llegado para quedarse. Ahora, su aplicación, pues yo ojalá, creo que lo estamos escuchando también otros Estados miembros, creo que merece una reflexión profunda, esta experiencia que llevamos, sobre todo estos 3 años y pico, y creo que se puede plantear de otra manera. Desaparecer tal como está configurada no, pero sí que quizá un reconocimiento de las flotas artesanales, por ejemplo, de determinadas especies, de mayores márgenes de maniobra sean posibles. Sabemos que en determinadas pesquerías los descartes, la obligación de desembarque no es un gran problema, creo yo, o eso percibimos de la Secretaría, al menos, como digo personalmente, en la flota de cerco, por ejemplo, desde el principio lo sabíamos que no iba a ser un gran problema, aparentemente, pero en flotas de, lo que llamamos pesquerías mixtas, flotas que pescan mucha variedad de especies, el arrastre, flotas de artes menores, ahí sigue siendo un desafío y un reto. Entonces, vamos a ver de qué manera, bueno, creo que entre todos hacer un trabajo para instar a la Comisión a ver si, bueno, cómo se pudiera plantear la reforma, si es que creo que la Comisión, no, por lo que las noticias que va lanzando, no parece muy dispuesta a lanzar una reforma en profundidad y no sé incluso si una mini reforma. Parece que, y además, bueno, siento decirlo, no sé si alguno las ha también, bueno, y tienen su voz, por supuesto, reconocida. Las ONGs, por ejemplo, hablan más de que es necesaria una mayor aplicación y no cambios, es decir, que todavía queda lo que necesita la PCP no son nuevas medidas o diferentes medidas, sino aplicar las que hay de una mejor manera. Bueno,
Todos creo que podemos tener nuestras opiniones diversas y depende de qué tema hablemos. Pero, en definitiva, yo no sé qué deparará el futuro de la PCP. Lo que sí que está claro es que, y ya es la última frase que dejo y ya no me extiendo más, es que, desde mi punto de vista personal, creo que requiere una vuelta la obligación de desembarque tal como está configurada. Que va a tener que es una política que ha llegado y que tiene que seguir, creo que sí, que tiene un concepto inicial razonable hasta cierto punto, no estamos ajenos al contexto que nos rodea, hay otros países que llevan años también aplicando esto, pero también tienen pesquerías más fáciles, también hay que decirlo para aplicarlo, las nuestras son más complicadas, muy probablemente, pero que habrá que pensar cómo configurarla a lo mejor de otra manera y con estos elementos, pero que está por escribir. Así que, bueno, por mi parte, nada más. Muchas gracias, disculpadme por haberme extendido y, bueno, sí, bastante, pero, por supuesto, abierto a si puede haber algún turno mínimo de preguntas o tal, por supuesto, a contestarlas en lo posible. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, su director. ¿Hay alguna pregunta? Sí, más bien yo creo que... No, me la conozco muy bien, porque en mi etapa sí. A ver, sí, he tenido una vida anterior, sí. Todos tenemos muchas vidas anteriores. A ver, bueno, voy a remontar incluso a mis tiempos el margen de tolerancia del 10%. Pues, a ver, yo creo que se está haciendo un esfuerzo porque eso se modifique alguna. No sé en qué punto pueda llegar, pero en momentos lo habíamos detectado, efectivamente ese margen de tolerancia del 10% de manera generalizada no se adapta a todas las flotas ni a todas las pesquerías. Lo que ya no sé, ya le he pedido la vista de cómo puede llegar a cambiar, pero pues había efectivamente flotas, incluso ya las flotas nuestras, atuneros, cerqueros, congeladores, en el Mediterráneo, o sea, muy difícil de aplicar un 10% que además en muchos casos no va a gran sitio. O, por ejemplo, pesquerías de atún rojo. Yo me he encontrado pesquerías de atún rojo que es que no baja un señor un atún rojo de 200 kilos y nos poníamos a ver si acertamos todos y hubiéramos todos fallado, o sea, todos nos habíamos... Pero yo creo que pesa 230, ahí con unas longitudes... Y al final te ibas en más del 10%, vamos, involuntariamente. Entonces, bueno, no lo sé, eso no sé cómo está, pero sí que es verdad que ya en el año, cuando se empezó a vislumbrar que podía haber alguna modificación del reglamento de control, creo que eso ya lo empezamos a trasladar desde España, que en algunos casos tiene que cambiar, pero no lo sé hasta en qué punto llegará. O sea, si se pueda reconocer esos cambios o no en lo que está en marcha, ¿no? Sí, pero lo que acarrean por detrás son actas de infracción y sanciones. Sí. Cuando al final todo lo que traes para tierra se declara y se descarga, pero si te equivocas en ese margen de tolerancia... Vamos. A ver, hay pesquerías donde yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor meto que a lo mejor un poco más de... sé que hay prisa por llegar a puerto, sé que las maniobras pero a lo mejor el poder calibrar un poco más y ajustar un poco más. Sé que es difícil, a veces vienen mezcladas algunas especies con otras. En el cerco, por ejemplo, te entra un poco de sardina mezclada y ya te vas. O sea, ya se te ha ido el ya no porcentaje. es que vengan mezcladas, que hay que seleccionar. No, es que sí, nosotros claro. embarcamos la pesca viva y a las cajas. Y es imposible que una caja pese igual que otra. No sé, eso ya no... Aquí va a la pericia del patrón y a la suerte en tierra. Sí. Eso sí es ilógico. Y en el cerco los compañeros del Golfo de Cádiz trabajan con unas tinas y tal, o sea, sí, a ver, yo voy a decir pero es verdad, desafortunadamente yo me encontré también con el reglamento de control ya publicado. Yo cuando llegué ya llevaba aplicándose un par de años y sí, lo del 10% decía, pero es que esto puede funcionar en algunos casos, pero en otros casos esto es muy difícil y no hay cuando alguien, a ver, siento también decirlo, pero cuando alguien quiere hacer una infradeclaración, lo hace voluntariamente y sabe, cuando te vas al 11%, al 12% tal, es un error de estimación totalmente involuntario. Pero bueno, la realidad es que estaba escrito ahí en el reglamento 2009 y bueno, veremos a ver. Una preguntita. Alberto Castro, secretario de Acerga.
tenemos obligación de desembarcar los atunes rojos que nos quedan en el cerco, en la red, que mueren, ahogan. ¿Tenemos obligación de desembarcarlos? Pues a ver, buena pregunta. Vamos a ver. Las pesquerías... Yo he dejado aparte un poco, como veis, las pesquerías que están reguladas por organizaciones internacionales, en este caso ICCAT. Entonces, en este caso, ahí hay unos reglamentos que se sacaron al principio de la obligación de desembarque, 2014-2015, y en principio estáis exceptuados. Pero es verdad que yo escuché, pues cuando se salió el reglamento del 2013 y hacíamos preguntas a la comisión y yo escuché a alguno de los que habían diseñado esta política y me quedé con esta frase. Fuera de las aguas comunitarias y algo que está regulado, mientras no haya esa obligación por parte de la organización regional, no la aplicaremos directamente en la Unión Europea. O sea, todo lo que he hablado es en contexto comunitario. Cuando nos vamos ya a atún rojo, a pez espada o a atún blanco, aunque hay disposiciones de obligación de desembarque para atún blanco, pero creo que ya nos vamos un poco, digamos, fuera de lo que es únicamente el marco comunitario. Entonces, ya únicamente por igualdad de condiciones respecto a las flotas que no son comunitarias, yo siempre digo que lo que esté dispuesto por parte de la Organización Regional de Pesca. Entonces, hasta donde yo sé, creo que no hay obligación en la flota de cerco como tal como trabaja. Luego hay una flota, como sabéis, en Mediterráneo que trabaja al cerco, pero ya tienen su cuota y tienen trabajo para las granjas. Pero yo diría que para la flota de cerco de Cantábrico no existe esa obligación. Esa sería mi... Pues liberarlo con mucho cuidado. Está muerto. Ya sé que es una pena. A ver, sí, yo tampoco os puedo responder a eso porque tampoco gestiono en mi subdirección lo que es las pesquerías de ICCAT. Como vosotros, no, en este caso no es Aurora, no, en este caso es una subdirección de mi dirección general, bueno, y mi dirección general, sé ya lo que estáis trasladando. Lo que estáis trasladando es lo que en cada reunión que tengo también con otros sectores nos están pidiendo. Queremos tener una mínima cuota de atún rojo para traerlo. El Mediterráneo, es que se me mete, el cerco del Mediterráneo, es que se nos mete ahí en el Arte y nos los destroza y no sé qué, está plagado de atún rojo. Yo no os puedo contestar a eso. Claro. Sí, pero bueno, que yo entiendo... Claro, a ver, sí. Para no... esto es una opinión personal, y yo desde luego que os la doy como puramente de mi opinión personal. En el tema de los repartos, quizás habría que haber hecho algún mínimo de reserva general pequeña para las flotas que no hacen esa captura ni tienen histórico de esas capturas para poder traer lo que les entra involuntariamente en el Arte. No está hecho, pero sí que, por ejemplo, en una pesquería determinada, sabéis, la del pez espada, sí que hemos hecho un esfuerzo de la Secretaría para establecer un porcentaje mínimo, sobre todo la utiliza el arrastre y los artes fijos, para traer algún pez espada que les entre en la actividad de arrastre. Y eso ha sido, quitando un 2%, ahora mismo es lo que figura en la orden, un 2% de la cuota nacional de pez espada que se deduce de la cuota que está repartida individualmente a barcos de palangre de superficie que tienen la exclusividad desde hace muchos años de la pesquería de pez espada. Eso, como digo, se ha hecho en pez espada. Yo lo veo muy difícil de hacer en otras especies, pero no lo sé. En el Real Decreto de Atún Rojo, que es relativamente reciente, del año 2019, se ha hecho alguna reserva. No lo domino muy bien. Creo que hay alguna mínima reserva para capturas accesorias para otras flotas que no tienen... Pero, como digo, es un tema muy controvertido, porque al final, ¿de dónde sale la cuota? Del que la tiene ahora mismo asignada. En el Golfo de Cádiz hay gente también que nos han mandado... Es que queremos traer el arrastre boquerón. Bueno, pues en el Golfo de Cádiz y en el Cantábrico, el boquerón y la sardina están vetados para el arrastre por la orden ministerial. Pero en el Mediterráneo se permite. Desde hace muchos años hay un pequeño porcentaje de pequeños pelágicos para Bueno, son caladeros diferentes y medidas que se vienen implementando. Entonces, como digo, bueno, es un tema que entramos en un tema muy complicado para poder... Pero yo entiendo que efectivamente hay situaciones del pescado y dice, ¿y cómo voy a tirar yo esto por la borda? Y digo, pues esto vale dinero y tal, pero la situación ahora mismo es la que es. Miren. Yo creo que lo acabas de decir, Héctor, es que yo creo que es un tema muy controvertido
que claro, muchos solo piensan en el atún, pero lo que acabas de decir es que el arrastre puede decir que tiene capturas accesorias de anchoa y que hay que reservar un porcentaje de cuota de anchoa para el arrastre. Con lo cual, entramos en... O sea, al final, quiero decir que estas medidas no pueden ser para una pesquería concreta, son medidas para todas las pesquerías y entramos, creo que generamos más problemas de los que pretendemos solucionar. Entonces, quiero decir que son temas que hay que tratar con mucha delicadeza y con mucho cuidado por las derivadas que pueden tener determinadas decisiones. Todos sabemos que el atún rojo es muy atractivo el precio que tiene, pero bueno, vamos a trabajar más en valorizar otras especies que también pueden tener un gran valor, como lo tiene el atún rojo, y vamos a dejar de generar problemas. Yo creo que es más importante. Sí, a ver, yo no quiero abrir ninguna polémica, vamos, por supuesto, no me consta ni que vayamos a abrir ningún tipo de este tema. De hecho, además, la última ya reflexión final, os lo aseguro, es, yo cuando vino la obligación de desembarque, de repente dices, bueno, pues parece que daba la sensación, además era mi época, daba la sensación de que con cualquier alte se podía capturar casi cualquier cosa accidentalmente. De repente, pues oye, el palangre puede, alguna vez se le amarra ahí al anzuelo no sé qué especie. El cerco, pues le entra, o sea, de repente, claro, veníamos de una política que era, pues oye, tú descartas libremente, te entra esto, no tienes cuota o no estás autorizado y lo descartas. Pero cuando viene la obligación de desembarque, pues se empiezan a ver que puede haber mínimas capturas casi con cualquier arte de cualquier especie. Entonces, como digo, tenemos un sistema de gestión, para tranquilizar a Miren Nieto, tenemos un sistema de gestión que es el que es, pero bueno, como digo, hay cosas que no lo sé si qué solución se podrá dar o si es que hay que darle alguna solución. Como digo, yo no quiero abrir ni, por supuesto, ningún debate. En la Secretaría, al menos en mi subvención, lo tenemos claro que hay cosas muy consolidadas, pero bueno, que hay realidades que a lo mejor es... a veces se pregunta, oye, ¿qué solución le podemos dar a esto o cómo se puede gestionar? Yo, para mí, esta es la que he dicho. Creo que hay que descartarlo y está. En el caso de otras, ha habido alguna solución, como digo, la del pez espada para el arrastre y demás. Para otros que he mencionado, pues yo no le veo a corto, medio, largo plazo una salida, sinceramente. Yo creo que lo que sí, que antes lo habéis comentado vosotros también, los representantes de Acerga, y problemas que tenemos nosotros en nuestra flota de cerco concretamente, es cuando viene con la anchoa, por ejemplo, mezclado un poquito de sardina, que los propios inspectores nos hacen separar. Ahí entiendo que, a ver, siempre eso ha ido o ha computado bajo la cuota de anchoa toda la vida, porque son porcentajes muy pequeños, y todos sabemos que el estimar eso a veces es muy complicado. Es muy complicado. El mover las cajas, como a veces nos obligan los propios inspectores en puerto, lo único que redunda es en empeorar la calidad que tiene esa especie, porque es muy delicada, y en retrasar también la llegada a destino. Y todo eso, sí, por supuesto. Entonces, yo creo que hay que buscar soluciones a ese tipo de cosas que tienen fácil solución, por lo menos desde aquí lo vemos muy fácil, y entonces lo que hay que, bueno, pues ser un poquito más flexibles, porque no es un problema de falta de cuota que tengamos en la mayoría de las veces, y es un problema de interpretación de la norma con la flexibilidad que requiere este sector, porque no hay ningún ánimo ni de defraudar, ni hacer sobrepesca, ni de nada. Entonces, lo que necesitamos es que se resuelvan ese tipo de cosas que generan mucho, además, mucho estrés y mucha rabia dentro del sector, porque se ve de tan fácil solución y no vemos muchas veces. Y el excesivo celo de muchos inspectores pues nos genera mucho perjuicio. Yo creo que ahí sí que tenéis que hacer un esfuerzo. Y el tema de, lógicamente, el 10% es terrible, porque estamos recibiendo actas de infracción por un 1%, por unos pocos kilos pasas y un expediente de inicio sancionador estableciendo que eso es una sanción grave. Claro, el patrón que lee eso, sanción grave, pero ¿qué he hecho? ¿No? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas yo creo que se deberían de solucionar, y para hacer también esta actividad pues más relajada, ¿no? Que ya el estrés ya lo tenemos en el ADN. Hay un compromiso que se tiene que solicitar un informe de ICES. Hay un informe ya de hace unos años que, además, tengo que decirlo que afortunadamente, porque es así todos los años, digamos, la comisión se acordará de que
supuestamente tiene todos los años que ajustar ese porcentaje. Entonces, estamos esperando a ver. Existe ese compromiso claro de que la Comisión, se dice, y estamos insistiendo, también con Portugal también está interesada porque, lógicamente, le sirve luego para ofrecernos ese jurel. De todas maneras, a ver, a lo mejor soy un poco aventurado. No vamos mal de cuota de jurel. La situación creo que, a ver, pues es que la población va a la baja claramente. Vamos a ver qué sale en septiembre la evaluación, pero entonces, con la cuota que tenemos ya acumulada entre sobrantes y asignación y algún swap que teníamos del año pasado y tal, yo creo que no vamos mal. La condición especial de 2 a 14, creo que en 8C tenemos en torno a 16.000 toneladas más o menos, y el año pasado las capturas anduvieron por ahí. Yo creo que este año va un poco en ritmo más bajo, con lo cual yo de momento no estoy preocupado de que vaya a ser crítica, como hace años era crítica la condición especial de la novela 8C. Creo que este año no, pero vamos, no lo tenemos abandonado, y porque además existe ese compromiso del Consejo de Diciembre de que la Comisión tiene que preguntar a ICES por esa renovación de la condición especial. Ya. Pero a ver, yo desde el punto de vista de cuota global no estoy preocupado en este momento. O sea, me preocupa más, sinceramente me preocupan más otras cuotas que veo que vamos más apurados. La de Jurel 8C no vamos mal, ¿vale? O sea, no Aurora, pero Aurora no la va a cerrar dentro de un mes. Muchas gracias. Me termino lo último, estaba hablando con no, además no la cierra porque está repartida por barcos, como sabéis, con lo cual. No, que la cuota de Jurel 8C, pues este año tenemos menos cuota, pero también se pesca menos, entonces hay una condición especial ahí que otros años era crítica, este año de momento la tenemos, pero de momento no la vamos a necesitar. Muy bien.